Sacramentos de curación solo son la penitencia, la unción de enfermos y en sentido amplio la Eucaristía. El único sacramento necesario para la salvación es el bautismo, absolutamente necesario, y no podemos recibir ningún otro sin él. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene que hacer relación a nuestro ser de cristianos, a estar bautizados. En Santiago nos decía, como veníamos leyendo, cuando oren con fe, el enfermo sanará. Lo que pasó anoche conmigo me tenía que pasar, porque los hermanos se pusieron a orar y como a la suegra de Pedro la fiebre se fue. No fue mágico, no fue en 2 segundos, fue en un lapso de hora y media más o menos, pero se fue, bendito sea Dios, y fue asombroso de la manera como se fue. Y el enfermo sana cuando se ora con fe, y el Señor lo levantará, porque ha estado en cama. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados, solo si se administra la unción por el presbítero. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren por otros para ser sanados. Aquí, en este último versículo que acabo de leer, que es el 16, nos están dando 2 datos más acerca de la intercesión y la oración por enfermos. Primero, por eso, dice Santiago, confiésense unos a otros sus pecados. Es muy conveniente que el ministro de intercesión viva en gracia. Viva en gracia. Eso lo repetiremos hasta la saciedad. Ustedes no pueden arriesgarse a prestar un servicio tan delicado que tiene que ver con todos los elementos espirituales, psicológicos de una persona, si están en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de por sí es una enfermedad del alma y eso pues obstaculiza la gracia de Dios. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en mis clases de teología, un profesor del Opus Dei nos decía que aún el sacerdote, aunque celebre en pecado, celebre la misa en pecado, y eso puede pasar porque nosotros no somos impecables. Y créanme, si a ustedes les parece que es difícil conseguir a un cura para confesarse, más difícil es para otro cura conseguir a otro cura con el que se pueda confesar. Nos cuesta más. Y entonces esto puede pasar, pero aun cuando el sacramento obra ex opere operator, o sea, no depende de la santidad ni del estado de gracia del ministro para que el sacramento sea válido, me decía aquel sacerdote del Opus, que si el sacerdote está en gracia y busca la santidad, pues la Eucaristía tendrá muchísimo más fruto espiritual. Si esto es con respecto a los sacerdotes, que estamos dotados de un don especial para ser pastores y para transmitir la gracia y para ser pontífices de la gracia de Dios, con mucho más razón ustedes que no tienen el poder sacerdotal ministerial, sino el poder sacerdotal del pueblo de Dios, necesitan estar en gracia de Dios. Entonces, número 1, ¿qué se necesita para que un ministro de intercesión interceda? Primero dijimos que tenga fe. Y aquí podemos decir segundo, que vive en gracia. Que viva en gracia. Quiere decir que sea impecable. No conozco a ningún ministro de intercesión que no peque. Y si algún pecado tienen los ministros de intercesión, perdónenme, quizás no sea su caso, pero en mi país sí se da, es el pecado de la lengua y los juicios temerarios. Los ministros de intercesión pueden en algunos momentos pecar por pensar que son mejores que otros o que están en un elevado estado de santidad. Y eso es mentira. Son dones que se administran y un don no depende de la santidad del que lo posea. Eso es una teoría
una enseñanza dada por la Renovación Carismática Católica de Retiro Básico. Los dones no dependen de la santidad de la persona. Entonces, como es un don, usted no se puede creer mejor que nadie, ni más santo que nadie, ni juzgar a nadie solo porque usted está en el ministerio de intercesión. Es un ministerio que se tiene que llevar con muchísima humildad. Número 3, muchísima humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es la puerta que abre a un montón de elementos de salubridad, como por ejemplo, vuelvo al texto de la cananea, que le dijo al Señor: Señor, mi hija está endemoniada. Y el Señor le dijo: mujer, he sido solamente enviado a sanar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y le dijo: no está bien echar a los perros el pan de los amos. ¿Se acuerdan ese texto, verdad? Ustedes saben mucha Biblia. Fíjense qué duro es decir echar a los perros. Recuerden que en aquel tiempo los cananeos eran judíos de segunda categoría porque se habían emparentado con gente pagana y por lo tanto eran considerados perros, se les llamaba perros, perritos. Y esta mujer hizo un supremo acto de humildad, intercediendo por su hija. Le dijo: sí, Señor, es verdad, pero también los perritos comemos de las migajas que caen de la mesa de los amos. Qué respuesta tan asombrosamente bella y humilde esta mujer. Ser humilde no es ser tonto, ser humilde no es ser bobo y andar con cara de yo no fui. Ser humilde es reconocer la propia realidad. Como dijo Teresa, andar en verdad. Yo ando en mi verdad. Esta mujer sabía que era extranjera, sabía que la llamaban perra o perrita o perritos, y sabía que ella pues estaba osando con hablarle al maestro de los judíos, y ella podía exponerse a cualquier cosa. Pero ¿qué no hace una madre por su hija? Y lo que esta mujer hizo fue humillarse. Y esa humillación, como se hizo delante de quien debe hacerse, nosotros no nos podemos humillar delante de ningún hombre, pero sí nos podemos humillar delante de Dios. Nos debemos humillar delante de Dios. Como dice la palabra: humíllense ante la presencia del Señor y Él los levantará. Amén. Es el único que nos levanta después de que estamos humillados. Por lo tanto, el acto de esta mujer, humildad, le consiguió la curación de su hija. Y no de una gripe. Esta mujer, la hija, estaba posesa por un demonio. Amén. La otra circunstancia, la otra característica, la otra situación en la que debemos perseverar es en la absoluta obediencia al magisterio de la iglesia. ¿Usted quiere saber cómo es la doctrina de la iglesia? Agarre el catecismo. Y créanme, hay muchos libros que se venden en las librerías cristianas católicas e incluso, con tristeza tengo que decirlo, en algunas librerías de la Renovación que no han sido pasados por el filtro de la ortodoxia y se venden, y como dicen cosas nuevas, cosas que me llaman la atención, me lo trago entero sin saber si eso es correcto o no, solo porque lo vendió la librería X. Cuidado, no todo lo que se vende allí es ortodoxo, hay que cribarlo por la criba de la ortodoxia. Entonces, estando en la obediencia de la iglesia, yo puedo ser un intercesor. No estamos hablando de hablar, de pedir por cualquier enfermo, estamos hablando de un ministerio especial de intercesión por enfermos, que es otra cosa. Cualquiera puede pedir por enfermos si tiene fe, que es el primero. Si se dan cuenta, es el primero. Si yo tengo fe, yo puedo pedir por cualquier persona. La mujer cananea tuvo fe y pidió por su hija. Si no tengo fe, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, de verdad. Pero si tengo fe, lo puedo hacer. Pero pertenecer a un ministerio que trabaja, digamos que a tiempo completo,
como ministerio que ha sido asignado carismáticamente a una persona y que lo discierne en comunidad, tiene que tener todas estas características para que sea eficaz, para que funcione y para que la persona no se queme. Hemos tenido tristes experiencias de gente que se ha quemado en ministerios de intercesión por no estar haciendo las cosas bien y por agarrar cualquier cosa que nos llegue. Tanto así que en algunos casos, algunos ministros de intercesión rayan en ser personas esotéricas, porque cargan tantas cosas colgando, que si el escapulario de la Virgen del Carmen, que si la cruz de San Benito, que si la cruz de San Miguel, que si la oración de exorcismo de San Miguel Arcángel, que si la novena de no sé qué cosa, y andan con la cartera full de papeles y full de cosas, y tienen tanto, parecen unas quincallas ambulantes, y que le tienen miedo a tantas cosas, que han desviado su capacidad de poder orar sanamente por alguien. Entonces, otra de las cosas, como ya hablamos de la sana ortodoxia, otra de las cosas que debe caracterizar a un ministro de intercesión es la simplicidad. Simplicidad. Cuando Jesús oraba, Él no hacía muchos ademanes. Él no pedía ni ancas de rana, ni patas de conejo, ni pelos de sapo, ni uñas de murciélago. Él simplemente decía, quiero, queda limpio. Ya. O sea, la simplicidad es una de las cosas que caracterizaba a Jesús en el ministerio de sanidad, de sanación. De hecho, en el capítulo 1 del libro de Marcos, Evangelio de Marcos, hay un texto hermosísimo. Quiero leérselos completo para que entremos así como que en el ambiente de este texto que es muy bello. Ubiquémonos en el sitio. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó a toda clase de enfermos, a mucha gente, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Pero él les contestó, vamos a otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para eso he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi lepra, de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía andar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente. Pero de todas partes
acudían a verlo. Palabra del Señor. Hemos recorrido desde el versículo 32 hasta el versículo 45. Pudimos haber incluso empezado desde mucho antes, porque está la curación de la suegra de Pedro y está un hombre que tenía un espíritu impuro. Pero en todos estos textos vamos sacando algunas claves para definir el perfil de una persona que ore por intercesión como ministerio, como sabemos que lo tenía Jesús. Tenía un ministerio de sanación. Fíjense, de aquí voy a sacar varias. Primero, a Jesús le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Por lo general, enfermedad y participación de espíritus malos están muy conectados. Pero hay que saber discernir cuándo es enfermedad y cuándo es espíritus malos. No podemos estar sacando demonios donde no hay demonios. Y ustedes tienen que primero discernir ante un caso qué es lo que está pasando allí. Por eso es necesario que hablen, cuando se puede, con la persona que va a recibir la oración, que le pregunten cómo se sienten, que vean cómo reacciona, que si llevan una cruz, pues le muestren la cruz y le hablen de Jesús, del querigma, para ver cómo reacciona. Cuando les conté que me llevaron a este muchacho que estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día esperándome, pues una de las cosas que le hice fue hablar de Jesús. Tenía una Biblia allí, tenía la cruz. Empecé a orar, oré en lenguas. Normalmente cuando uno ora en lenguas, los espíritus malos se perturban y se alborotan. Este hombre no manifestó absolutamente nada. Cosa que ya me dio a entender de que no había ningún espíritu malo allí. Y la gente se empeñaba: Padre, necesito un exorcismo. No necesitaba. Hay que discernir. No se dejen llevar por lo que la gente les dice acerca del enfermo. Constátenlo por ustedes mismos. Es que tiene un demonio. No se sabe. Hay que probarlo. Tienen que discernir, usar sentido común, ¿ok? Sentido común. Jesús sanó a toda clase de enfermedades y a mucha gente. Pero aquí no dice que Jesús sanó a todos. En algunos textos dice que sanó a todos. En otros dice sanó a muchos. Quiere decir que si en uno sanó a todos, en otro sanó a muchos, quiere decir que no todos fueron curados. Porque no siempre en el plan de Dios está liberar a una persona de una enfermedad. Aunque Dios quiere que estemos bien a nivel general, sobre cada uno de nosotros existe el plan personal de Dios para mi vida. Yo sé que Jesús me ama, me lo ha demostrado muchísimas veces, me ama, pero aunque sé que me ama y que los ama a ustedes, a mí me ama de una manera y me lo manifiesta de una manera y a ustedes se lo manifestará de otra. No siempre nos manifiesta su amor de igual forma, porque su amor es muy especial para cada quien. Somos únicos para Él, únicos. Y si para todos realmente Dios quiere el bien, no siempre el bien viene expresado en la manera como uno quiere que se exprese. Ayer, por ejemplo, estaba volando en fiebre, en 39. Yo tenía como 20 años que no me daba fiebre. Me sentía tan mal. Y yo hablando con el Señor en la tarde decía: Señor, ahora entiendo por qué tanta gente se desespera cuando se siente mal y quiere que tú actúes rápido. Pero te pido que me ayudes a ser fuerte para soportar todos los males de esta enfermedad, porque sé que toda enfermedad lleva a una bendición mayor.
Amén. Y yo tengo que ver dónde está la bendición mayor. A veces le preguntan a uno: Padre, yo oré e hicimos oración por este familiar que estaba enfermo. Le pedimos al Señor que lo sanara con mucha fe, pero murió. Se murió. ¿Qué pasó allí? ¿Es que Dios no nos escuchó? Acuérdese, hermano, Dios siempre quiere el bien. El bien no siempre viene expresado de la manera como uno supone. Uno quisiera vivir para siempre, pero en este mundo no se puede vivir para siempre. Usted le pidió al Señor la salud. Bueno, tuvo que haber sido más específico, porque la salud total es la muerte. Solo después de muerto no hay más enfermedad, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más aflicción. Entonces, el Señor le concedió la salud total. Ya nada más va a afectar a esta alma. Por lo tanto, no es que Dios no le haya oído, Dios le oyó. Solo que como Dios no complace los caprichos de la gente y Él sabe lo que más nos conviene, acuérdense que San Pablo a los romanos se lo dijo a la gente: no sabemos orar como conviene. Por eso tenemos que solicitar la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, que nos ayuda a orar en gemidos inefables, porque solo el que ora en gemidos inefables sabe orar como conviene. Sé que me lo van a preguntar: Padre, ¿se puede orar en lenguas cuando uno está orando por un enfermo? Claro, por supuesto. Es la mejor manera como usted puede orar en todo caso, porque aun cuando en algunos momentos el enfermo no lo puede escuchar, y quizá en la mayoría de los casos el enfermo va a estar en coma, o va a estar desmayado, o está dormido, está tan débil que no oye, el que va a oír la oración es Dios. Y como es un diálogo de corazón a corazón, el enfermo necesita oír mi voz porque necesita saber que yo estoy orando por él. Pero Dios necesita oír mi voz porque necesita saber qué le estoy pidiendo yo para el enfermo. Pero no siempre le voy a pedir lo que conviene. Por eso la oración en lengua suple esa carencia de no saber qué es lo que le conviene a este enfermo. Y es muy bueno y provechoso hacerlo. Hay gente que me dice: Padre, yo fui a orar por tal persona, pero no pude decir gran cosa. Dije 2 o 3 palabras y luego me fui y me puse a orar en lenguas. ¿Será que hice bien? Pues si se fue y se puso a orar en lenguas, tranquilo. Confiemos en que el Espíritu Santo pidió lo que convenía para ese enfermo. Padre, ¿se puede imponer manos a los enfermos? Es una tradición bíblica el imponer manos a los enfermos. E incluso también el Señor lo dice: impondrán las manos a los enfermos y los sanarán, como las señales que caracterizarán a los que tengan fe. Amén. Dice Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, está facilito. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que creen. Se dan cuenta que si uno no tiene fe no puede hacer señales, ni puede meterse en esto. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Palabra del Señor. Esto se lo dijo el Señor a los apóstoles. Hay que tener a veces un poquito de discriminación entre cuando Jesús se lo dice a los discípulos, cuando se lo dice a los apóstoles. El apóstol es aquel que ha sido enviado. Los apóstoles son los 12. Obviamente a los 12 les dijo esto: impondrán la mano sobre los enfermos y los sanarán.
claramente la tradición de la iglesia ha ido entendiendo que el hecho de poner las manos no significaba necesariamente solamente el gesto de la unción, que no tiene que ver con imposición de manos, aunque el rito lo incluye. El texto de Santiago solo me hablaba de ungir, pero el ritual de la Iglesia Católica incluye, antes de la unción, imposición de manos sobre el enfermo. ¿Quién la hace? El presbítero. Mas, sin embargo, la tradición también incluye a cualquier persona que crea, porque el texto lo dice. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Por lo tanto, es necesario solamente tener fe católica, fe cristiana, fe en comunión con la iglesia, fe en gracia de Dios, fe con sentido común para imponer las manos a los enfermos. Entonces sí se puede imponer la mano sobre los enfermos. Es muy útil saber que el Señor lo envió de 2 en 2. Y es muy útil saber que si yo voy a orar por alguien, no lo haga solo. No lo haga solo. Yo creo que siempre se puede buscar a alguien más. Si es un ministerio, usted no se crea superapóstol. Un sacerdote hace eso solo porque es un sacerdote y estamos, digamos que, provistos de una gracia especial para actuar solos en muchas cosas. Estamos en la misa solos consagrando. Estamos en el sacramento de la reconciliación solos confesando. Estamos bautizando solos y estamos ungiendo enfermos solos. Porque el ministerio sacerdotal nos capacita para eso. Pero usted es laico, búsquese una persona como los envió Jesús, de 2 en 2, por lo menos, para orar por alguien más. Eso es absolutamente importante de tenerlo en cuenta. Alguien preguntará, padre, ¿y si no hay más nadie? Siempre se puede conseguir a alguien más. Si no hay más nadie, pues yo creo que el enfermo no se va a morir mientras usted va a buscar a alguien más. Creo. Y si se va a morir, pues ¿para qué va a orar para sanación? O sea, siempre podemos hacer las cosas un poquito mejor. Es que tiene que ser en ese instante. ¿Por qué tiene que ser en ese instante? Que es que no voy a volver aquí. ¿Por qué no va a volver? ¿Por pereza? ¿Porque no tiene más tiempo? Bueno, no se supone que es un ministerio. Búsquese otra persona o 2 más y vuelva. Lo que sí puede hacer en ese momento solo es predicar el querigma. Háblele, invítelo a la reflexión, a que se arrepienta y luego vaya y órele con alguien más, 2 o 3 más. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, entonces no sana a todos porque siempre tiene un plan mejor. Mandaba a callar a los demonios porque los demonios sabían quién era y le complicaban la vida si lo hablaban. De hecho, cuando el leproso habló, se le complicó la vida porque no pudo seguir actuando en las ciudades. Se exponía a muchas cosas. Por lo tanto, aquí hay algo interesante que no lo vemos a simple vista. Prudencia. El ministro de sanación siempre debe tener prudencia. No se crean superapóstoles. Prudencia. Sencillez. Sean simples. A veces la gente, cuando va a orar por alguien, empieza que se hagan una limpieza de la casa y barran y limpien y quite esa cosa y quite esa otra y ponga para allá y mueva esa mata y traiga una vela y ponga una virgen y monte una cruz. Y, Dios mío, o sea, tanta cosa. Simplicidad. Vaya a lo justo. Entonces hay que ser prudente. No complique tanto la cuestión. Vaya a lo meramente necesario. Y que el Señor dice, solamente basta que tengas fe. Amén. Sigue diciendo la palabra.
De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para orar en un lugar solitario. La persona que ora por intercesión tiene la obligación de orar mucho, personalmente y en comunidad. Sobre todo la participación en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque de allí va a sacar fuerzas. Si Jesús oraba para sacar fuerzas para su misión, ¿no lo va a necesitar usted? ¿No lo voy a necesitar yo? Claro que lo necesitamos. Entonces, oración, eso es algo que en la renovación siempre lo estamos diciendo, siempre. Pero nosotros sabemos que la oración personal de un montón de carismáticos ha decaído asombrosamente. Asombrosamente. ¿Cuántos de ustedes todavía oran más de 1 hora al día? Sean honestos. Más de 1 hora al día. Corrido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo estamos? ¿Por qué no se dan los signos que antes se daban? Creo que la gente antes oraba más que ahorita. Antes oraba más que ahora. Más y mejor. Estamos siendo bombardeados por la frivolidad del mundo. Estamos en un mundo neopagano que no es de ambiente ya cristiano. Guatemala se ha salvado, bendito sea Dios, por las tradiciones de cultura religiosa que todavía tienen. Yo me quedo asombrado cuando veo todos los afiches, los pósters que tienen allí de las procesiones de Semana Santa, de Cuaresma. A alguien le pregunté, porque todo era marchas fúnebres, dolorosas, nazarenos, Jesucristo muerto, pero por ninguna parte vi a Jesús resucitando. ¿Será que lo dejamos bien enterrado para que no siga molestando? Me preocupó eso. Créanme que me preocupó, porque todo era el dolor de la muerte. ¿Dónde está la procesión de la resurrección? Que tendría que ser más apoteósica que ninguna otra. En fin, son cosas mías, no me pongan cuidado, no soy de aquí. Pero ustedes se han salvado de muchas cosas gracias a eso. En Venezuela no hay ya procesiones. El culto público está casi limitado al templo. Los curas son cuestionados en todas partes. Somos atacados de todas formas por los medios de comunicación. El escándalo que pasó hace poco con un famoso sacerdote que trabajaba en Miami. Ustedes deben acordarse de esa situación. Y casos así parecidos que han tratado de minar la fe de la gente. Gracias a Dios no han tenido el impacto que quizá han buscado, pero estamos siendo muy bombardeados por ese tipo de cosas. Por lo tanto, el carismático también forma parte de una sociedad cada día menos cristiana y puede ir perdiendo el fuego del Espíritu. Quiera Dios que Guatemala no pierda ese fuego, hermano. Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego, hermanos. Que no se apague. Porque cuando se apaga, ay Dios mío, no quiero decirles que no se apague. Entonces necesitan orar. Dice la palabra de Dios, Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Vámonos al otro lado, anunciar también allí el mensaje porque para esto he salido. Hermanos, no se dejen acaparar por nadie. El sentido del anuncio del querigma es que cada quien busque, luego de que ha sido asistido y que haya tenido un cierto seguimiento, pues su propio camino dentro del plan de Dios. No podemos serle bastón a la gente para siempre. Hay otros que necesitan de nosotros y hay gente que quiere acapararnos. Padre, es que venga para acá todas las semanas para que ore por mí. Padre, es que necesito todavía más oración. Padre, entonces todas las semanas va a la misma persona, la misma persona, la misma persona, la misma persona, la misma persona. ¿Qué está pasando ahí? Ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Porque yo no recuerdo en ninguna parte del Evangelio que el Señor haya citado 2 veces a la misma persona para hacer la oración.
Lo único que apareció fue cuando sanó a uno de los ciegos, es que se tuvo que lavar más de una vez, que su enfermedad era genética, pero no tuvo 3 citas. No, es que a la gente a veces en el ministerio de intercesión se le dice, no, es que tú necesitas 5 sesiones más. ¿Cómo sabe usted que son 5? Usted no es médico, ni es terapista. No estemos dando cifras. A nosotros no nos toca dar cifras. Necesitas 3 sesiones más, 5 sesiones más. Eso lo hacen en los spa. No somos de eso, somos ministros, no técnicos. Si usted cree que la persona todavía necesita como un empujoncito más, pues dígale, vamos a volver a orar por ti una vez más. Y si esa otra vez más que usted va, siente que necesita todavía un poco más de empuje, pues vuelva, pero no le dé alas, no le dé cifras, no le ponga citas ni números, ¿de acuerdo? Porque uno no es un terapista para saber que esta enfermedad, el cáncer, se cura con 7 sesiones de oración. La hemiplegia se cura con 18 sesiones de oración. El cáncer de próstata se cura con 3 sesiones de oración. Eso no hay. No existe digamos, un manual para ese tipo de cosas. No lo inventemos nosotros. No nos toca. No nos toca. Aquí estamos hablando solamente de sanación física. No hemos involucrado para nada la liberación. Eso es otro mundo, otra cosa. Sigo. No se dejen acaparar. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas, le dijo. Aquí la fe de este hombre fue más allá. Y este hombre reconoció a Jesús como Dios y Salvador. Si no, no se pone de rodillas. ¿Por qué? Porque ponerse de rodillas es ya reconocer a alguien como un ser divino. Lo que hizo este hombre es asombrosamente maravilloso, porque esta sanación me parece muy, muy, muy interesante. Tiene un contenido muy denso. Y una de esas cosas es que este leproso tenía la peor enfermedad de su tiempo. No era fácil librarse de la lepra. Estaba condenado a vivir solo y enfermo hasta que se muriera. Se le caía la piel a pedazos, apartado de la sociedad, de su familia, sin trabajo, condenado a la miseria, a oler mal toda la vida y a que se le vaya acabando el cuerpo. Jesús era su única alternativa. Y sin embargo, él no quiere abusar de la bondad de Dios. Algunos dicen que no quería abusar, otros dicen que era que no tenía suficiente fe. Sin embargo, dice la palabra, si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate de aquí, ponte para allá. Este hombre le dice, si quieres, puedes sanarme de mi enfermedad. ¿Usted cree que Jesús se molestó porque le dijera, si quieres? Simplemente lo que me dice es que Jesús tuvo compasión de él. Jesús vio el alma atribulada, triste y sin esperanzas de este hombre. En cierta forma, él solo se puso en las manos de Dios. Característica de un ministro de sanación, ponerse en las manos misericordiosas de Dios, porque Dios no va a hacer lo que yo le pida. Yo soy un ministro, un canal. Dios lo va a hacer lo que Él quiere hacer y se va a valer de mi intercesión para hacer lo que Él quiere hacer. Yo soy un canal. Esto es un misterio. De hecho, todo ministerio es un misterio. Y Dios en Jesucristo le dice, quiero, queda limpio. Y al momento se le quitó la lepra. Por lo tanto, aquí me atrevería a decir por hoy la última característica del perfil de un ministro de intercesión.
es la confianza plena y absoluta de que solo Dios tiene en sus manos el destino de cada hombre. Solo Él. La oración puede cambiar muchas cosas, pero Dios decide. Yo puedo confiar en Dios, tengo que confiar en Él, pero no para que Dios haga lo que yo quiero, sino para yo hacer la voluntad de Dios y que haya un engranaje perfecto entre lo que yo quiero y entre lo que quiere Dios, como lo hubo en María, cuando digo, hágase en mí según tu palabra. Entonces tiene que haber ese engranaje entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. El ministro está abandonado en las manos de Dios y sabe que solo Dios tiene la última palabra. Solo Él decide. Y yo estoy abandonado completamente en sus manos. Amén. Gloria a Dios. A continuación, comienza sesión de preguntas y respuestas. Padre, ¿es permitido pasar la comunión por el cuerpo, orando y pidiendo sanación por la persona en el lugar donde está la enfermedad? No. La comunión es para hacer comida. Y aunque el sacerdote en algunos momentos pase al Santísimo por la asamblea, no lo está pasando por todo el cuerpo. No es necesario y se considera un abuso de la Eucaristía. Padre, ¿qué se puede hacer cuando una persona saca un pedacito de la hostia y se la da a su hija pequeña que no ha hecho la primera comunión? Primero, la persona no está bien adoctrinada, no conoce la doctrina católica, ha cometido una falta grave contra el sacramento, debe confesarse porque podría haber caído en una profanación de la Eucaristía. La niña no sabe, al dársela prácticamente le estarían dando la primera comunión sin que ella sepa, y ella puede estar comulgando sacrílegamente. Entonces está cometiendo doble pecado, si es que podemos hablar de pecado allí, que creo que obviamente lo habrá, porque en el mejor de los casos hay un abuso y un mal uso del sacramento y una ignorancia crasa de para qué es la Eucaristía. Eso se ha dado en muchas partes. Si la niña no está adoctrinada y no tiene la edad y no sabe qué es lo que va a recibir, no tiene por qué recibirlo. Acuérdense que comulgar no es un derecho, es una necesidad en fe que hay que prepararse para recibirla con fruto. Aunque uno no sea del ministerio de oración, ¿puede orar por las personas enfermas? Dice la palabra que si tienes fe, ora. Pero si no eres de un ministerio de intercesión y no sabes a lo que te expones, no impongas manos. Porque la imposición de manos implica algo mucho más intenso. Si eres una persona normal, o si una persona normal te pide oración y te dice que le ayudes a orar, tú puedes, si estás adiestrada, hazlo, ve. Pero si no eres una persona practicante y solamente se te ocurrió imponer manos, no estás en gracia, no vas a misa, no comulgas, estás apartada de la iglesia o llevas una vida católico light, solamente reza, pide mentalmente o verbalmente en la misa cuando vayas, o ayuda a orar a otros verbalmente, pero no impongas manos. Si no estás preparado, solo ora. En caso de emergencia, ¿un hermano laico puede ungir a un enfermo en caso de que no esté un sacerdote? Jamás. El único sacramento necesario para la salvación es el bautismo. Si supuestamente el enfermo muere y no hubo sacerdote que lo asistiera, el Señor se encargará. Pero usted como iglesia no haga lo que no está capacitado para hacer. Es más, si el enfermo necesita confesarse
necesita desahogarse. Usted puede decirle, mire, yo no soy sacerdote, pero si usted quiere desahogarse, desahóguese. No use jamás la palabra confesión. Diga desahóguese. Si no ha llegado el sacerdote y cree que se va a morir ya. En el peor de los casos, ¿no? Pero no se puede ungir porque la unción sacramental única y exclusivamente la puede hacer un sacerdote, ni siquiera un diácono. Ni siquiera un diácono. Y si el enfermito muere, el Señor Dios se encargará personalmente del caso particular de esa persona. La iglesia llega hasta cierto punto, de ahí para allá, Dios es el que decide y dispone. Cuando oramos por sanación, ¿es más eficaz si oramos en lengua? ¿Qué les dije hace un ratito? Conviene mucho, conviene mucho. ¿Cómo puedo saber si la persona se está confesando o abriendo su corazón al Señor? La confesión como tal solo se da delante del presbítero. Si está abriendo su corazón al Señor, lo puede hacer delante de usted, pero seguramente no le va a decir sus pecados más íntimos. Entonces, siempre hágale esa acotación con claridad. Dígale, si usted se está confesando, recuerde que yo no soy sacerdote y yo no le puedo dar la absolución, solo el sacerdote lo va a absolver. ¿Ok? Como laicos, ¿qué debemos hacer cuando en oración de sanación y liberación hay manifestaciones en la persona de perturbación o de un espíritu maligno? En esos casos, mejor es que el sacerdote se ocupe, que le ayude a usted a discernir. Por eso el ministro de intercesión tiene que tener una buena comunicación con su párroco. Estos casos son delicados y es mejor que el sacerdote ayude a discernir. Cuando una persona está grave y no está bautizada o es evangélica y pide el auxilio del sacerdote con la unción y la comunión, ¿qué pasa? ¿Se puede o no? Si no está bautizada, no se puede hacer nada, a menos que quiera recibir al Señor y desee bautizarse. Si no está bautizada, ningún otro sacramento le va a hacer nada. El único que le puede salvar el alma es el bautismo. Y en el caso, repíteme por favor, si es evangélico. Sí, si es o es evangélica, si no está bautizada o es evangélica o evangélico. Y pide el auxilio del sacerdote con la unción y la comunión, ¿qué pasa? ¿Se puede si o no? es evangélico y pidió un sacerdote, es buena señal. El sacerdote en conversación con el evangélico ve qué es lo que quiere. Si es que quiere retornar a la iglesia y morir católico y arrepentirse, en ese caso lo confesará. Si no lleva la comunión, pues no se la dará, porque si fue católico en alguna vez sabrá quién es Jesús y que está en la Eucaristía. Muy probablemente desee morir católico y es conveniente llevarlo al sacerdote para que regrese a su religión de origen. En caso grave, ¿se puede bautizar si no hay un sacerdote? ¿Lo puede hacer un laico? En peligro de muerte, sí. E incluso un ateo puede bautizar a cualquier persona si hace el rito que la iglesia pide. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo es el único necesario para salvarse. Amén. ¿Cómo saber si alguien tiene el don de sanación? Por los frutos. Primero, la persona va sintiendo inclinación a hacerlo. Se interesa por el dolor ajeno. Alguna gente dice, padre, yo estaba orando y sentí que me picaban las manos. Pues es un problema circulatorio, ¿sabe? Yo cuando empecé a orar por la gente, a mí no me picó nada. Pero sí sentía una necesidad que Dios me pedía que lo hiciera. El que te pique en las manos no significa nada. Puede que sí, pero de hecho no hay ninguna señal de este estilo, ¿verdad? ¿Cómo se sabe? Por los frutos. Si sientes la necesidad, si oras, si sientes paz cuando lo haces y la persona recibe el beneficio. Por eso es importante el discernimiento de la comunidad para discernir si un don es verdadero. Si yo estoy perseverando
y soy de oración al Santísimo todos los días, pero no estoy casada, ¿puedo orar por los enfermos? Miren, esta es una de las cosas más dolorosas que un sacerdote tiene que enfrentar. El problema de los no casados que quieren vivir los sacramentos, estando en pecado. De hecho, ningún ministerio público podría ejercerlo una persona que no esté casada por la iglesia, sépanlo. Ni estar en ministerios de música, ni cantar en ministerios de música, ni tocar en ministerios de música, ni leer en la Sagrada Liturgia, ni ser catequistas. No se puede, porque están ejerciendo un ministerio público y están en pecado público. Tienen que resolver ese problema. Y estar en un ministerio de intercesión, que es un ministerio público y en el cual se están metiendo con fuerzas extrañas, es un paquete. Estar en ello, yo le aconsejaría que primero resuelva su problema, y si no, conténtese con hacer solo lo que la iglesia le permite, que es un apostolado silencioso, un apostolado escondido, un apostolado de caridad y de servicio. No de este tipo, no debe. Cuando uno ora por alguien, ¿con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? ¿Cuándo usted se distrae menos? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Hágalo como usted se distraiga menos. Esa es la única razón. Por eso le acabo de decir. Si a usted le gusta orar con los ojos abiertos, allá usted. Pero normalmente la gente se concentra más con los ojitos cerrados. Sé que hay una tendencia en la iglesia, sobre todo quizá por los franciscanos, que he oído un poquito de eso, que no oran con los ojos cerrados. Digamos que, bueno, es una forma de espiritualidad de ellos, pero la idea es no perder la onda de lo que estoy haciendo. Liturgia, específicamente, según las determinaciones de la iglesia, ninguna persona que viva casada solo por civil o no casada pero en concubinato puede tomar un micrófono en una asamblea. Eso es lo que está determinado. Si su párroco lo ha permitido, queda bajo la responsabilidad de su párroco lo que pase. ¿Cómo puedo descubrir una enfermedad común en un enfermo y cuando está siendo molestada por un espíritu impuro? Fácil. Si usted empieza a hablarle de Jesús y no puede pronunciar la palabra Jesús, o se perturba cuando usted empieza a cantar Dios está aquí, o hace alguna oración en lengua y se molesta y empieza a ponerse raro, allá hay algo extraño. Párelo y busque ayuda. Padre, mi hija tiene 13 años. Ha sentido que le mueven la cama de noche y una voz que le dice, entrégate a mí. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Creo que necesita visitar al sacerdote, confesarse y caer en algunos detalles que puedan interesarle a su párroco para analizar la situación. Pero solo por eso podría haber una perturbación seria, por el hecho de mover la cama. Solo espíritus muy fuertes pueden hacer tal cosa, si es que realmente pasa, a no ser que ella sienta que le muevan la cama, pero en realidad no sea. Hay que analizar el caso. ¿Qué hacer en un momento cuando hay una manifestación de posesión? Llamar al sacerdote. Normalmente en la arquidiócesis hay 1 o 2 exorcistas que están dedicados a eso. Los sacerdotes de renovación normalmente oramos por liberación, y no todos los sacerdotes que oran por liberación son exorcistas. Es un campo muy, pero muy peligroso. Entonces tienen que ponerse en contacto
con los sacerdotes para que ellos busquen al sacerdote que esté encargado. ¿Por qué? Porque al tener la autorización del obispo puede encargarse del asunto mucho más fácilmente. ¿Cómo puedo hacer para orar por una persona que está enferma, pero rechaza el sacramento de la confesión y categóricamente a los carismáticos? ¿Para qué pide oración si no cree en la oración de los carismáticos? Sin embargo, vaya, órele, predíquele mucho, tóquele el corazón. Padre, en el caso que sea una aldea muy lejana y no haya sacerdote y el enfermo esté para morir, ¿un laico puede ungirlo con aceite, sí o no? Nunca, jamás. Récele los salmos, ayúdele a bien morir, pero no puede hacer algo para lo que no está capacitado. Yo no puedo dar lo que no tengo. Dios se encarga. El laico no puede dar una cosa así. ¿Es correcto cuando se está orando por un enfermo ponerle la Biblia en la cabeza al enfermo? Mejor es que le meta la Biblia en la cabeza. Eso es más eficaz. Lo otro es exageración. En algunos ritos de exorcismo, algunos lo hacen, pero no es ortodoxo. Acuérdense, sentido común y sencillez, simpleza en el ejercicio. Eso de estar poniendo la Biblia aquí, eso me parece aparatoso. Si las personas que tienen tatuajes en su cuerpo pueden servir. Ahí hay un problemita, no personal, sino de testimonio. Quizás se hizo sus tatuajes cuando no conocía la verdad de Jesucristo. Se convierte, sabe que hizo mal, pero ¿cómo se quita esa mancha de encima? Ese es un problema. Entonces, si quiere servir, lo único que puede hacer es tapárselo lo mejor que pueda. Y tendrá que estar dando todo el tiempo explicaciones de quién fue y de cómo Jesucristo lo sacó de ese mundo. ¿Puedo orar por enfermos? Sí o no, dice. Yo tomo medicina de por vida. Es el caso de la bipolaridad. Sí. Orar podemos cualquiera. La bipolaridad es una enfermedad que de ser tratada, pues se puede manejar. Mientras no sea una bipolaridad muy intensa, no habría problema, pero recuerde que al ser bipolar, psicológicamente es frágil. Es frágil. Y las personas frágiles psicológicamente son mucho más vulnerables a cualquier cosa. Entonces, ellos, menos que nadie, pueden hacerlo solos. Jamás. No es conveniente. Si lo va a hacer, hágalo acompañado. Si un sacerdote no puede llegar por X motivo a ver a un enfermo, ¿puede delegar a un laico, sí o no? A verlo, sí, a verlo, ¿cómo no? Vaya, háblele, léale la Biblia, léale los salmos, consuélelo, ore por él. Sí, pero jamás de administrar sacramentos. ¿Unge a todo su equipo? ¿Está bien o está mal? Unge. Con aceite. Pero a veces a uno se le van pegando mañitas. Y creo que esa mañita se le pegó. Ya saben lo que hablé de la unción, de los ungüentos, de esas cosas, y que solo es para los enfermos graves. Uno puede invocar la unción del Espíritu, pero yo no puedo ponerme a untar a todo el mundo para que el equipo esté ungido por el Espíritu Santo. Eso es una parodia del sacramento de la unción y no tiene el fin para lo cual se da el sacramento de la unción. También puede ser una parodia del sacramento de la ordenación, donde también se unge y no tiene el fin del sacramento de la de la ordenación sacerdotal. Entonces, así como está ese caso, está el caso del uso del agua exorcizada y de la sal exorcizada. Yo no estoy muy de acuerdo porque ningún texto, ninguno ortodoxo habla de eso. Hace muchísimos años la iglesia
utilizaba en el rito bautismal sal. Pero ¿saben lo que significa la palabra exorcismo? Técnicamente significa reclamar algo para Dios. Pero cuando yo reclamo algo para Dios, también tengo que entregárselo a Dios. Si yo exorcizo un agua, yo tendría que bendecir también el agua, porque lo que le va a dar al agua la eficacia de ser un signo sensible de bendición es que sea bendita. Y la sal, en todo caso también, pero la sal ya no la usa la iglesia, salió del uso tradicional, no inventemos traerla de nuevo. Entonces no es correcto, no es ortodoxo estar utilizando estos signos. Él no te puede obligar. Simplemente dile, hermano, por favor, no me unja a mí, no lo necesito. Y no está pecando, ni está siendo soberbio. Simplemente que si usted ya está en la ortodoxia, pues simplemente no lo permita. ¿O es que te obliga? No, dile, no me lo haga porque no lo necesito, no quiero. Y punto. O sea, no se enrolle. Si un enfermo no está casado, pero está grave, ¿puede recibir la unción? Si se está muriendo, hasta la comunión incluso. ¿Qué diferencia existe entre un sacerdote carismático y un sacerdote diocesano? Un sacerdote carismático y un diocesano. Yo soy sacerdote diocesano. No soy religioso y soy de la renovación carismática. Lo que pasa es que la renovación carismática es una corriente de gracia que está llamada a tocar a toda la iglesia. Toca a sacerdotes religiosos, toca a sacerdotes diocesanos, que son las dos grandes ramas de los ministros sagrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Técnicamente ninguna. Todo es en la expresión, en la manera como uno vive su sacerdocio, como uno habla, o la apertura que uno tenga. En fin, es una cuestión, digamos que de expresión, más que de fondo. ¿El diablo y los malos espíritus pueden saber lo que uno piensa o siente? Pueden saber lo que uno dice, pero ni el diablo ni los malos espíritus se meten en los pensamientos de la gente, normalmente. ¿Se puede rociar alrededor de la casa con agua bendita? Sí, no hay ningún problema en hacerlo, claro que sí. ¿Por qué después de la sanación y liberación paro con el cuerpo todo adolorido? Porque es parte de ser puente, es parte. Entonces por eso uno tiene que luego ponerse ante el Santísimo y pedir, Señor, límpiame, sáname, quítame todo lo que se haya contaminado en mi cuerpo, todo lo que no es mío, llévatelo. Es necesario hacerlo. Es como cuando uno opera a alguien. El médico después de operar se lava las manos. Las que cocinan, levanten la mano, ¿cuántas cocinan aquí? No me diga usted que usted después de haber hecho el almuerzo no se lava las manos. Igual. Entonces hay que lavarse después de uno haber trabajado. ¿Podemos orar en el grupo de intercesión por un hermano en la capilla del Sagrario? No entiendo. ¿Podemos orar el grupo de intercesión por un hermano en la capilla del Sagrario? Si el sacerdote no se los impide, no hay problema. ¿Qué mejor lugar para orar que una capilla? Y si está el Sagrario ahí, ¿qué mejor? Yo acompaño a grupo de personas a dar comida los viernes en la calle, pero vamos católicos y evangélicos, ¿está bien? Sí, no están compartiendo otra cosa más que la caridad. La caridad es obligación de todos. Entendí bien lo de no orar por enfermos si yo estoy enfermo o en crisis. Le ruego ampliar el término crisis porque no sé si también se refiere a crisis económica o crisis de relación matrimonial. Crisis que tengan que ver con sus emociones o con su fe. Si usted está alterada, si usted está nerviosa, si usted está sufriendo ansiedad, o si usted está teniendo un desierto espiritual, espere que pase. De esa crisis me refiero, no otra. ¿Cómo reconocer la voz de Jesús y la del enemigo si pareciera que es bueno las voces que uno a veces escucha? El enemigo puede insinuar cosas muy parecidas a las de Jesús, pero nos va a llevar por caminos distintos.
Usted siempre vea lo que la iglesia dice y siempre vea si el enemigo lo está llevando por ahí o lo está sacando, lo está apartando, diciéndole cada vez o sintiendo cada vez que debe hacer cosas que lo van alejando de la totalidad de la fe de la iglesia. Por eso uno sabe quién es el que está hablando o quién es el que está manejando la situación, si es la voz de Dios o es la voz de otro. ¿Se puede tomar el agua de la Virgen de Lourdes? Por supuesto, es purísima, es riquísima, muy buena. Yo me he pegado al filtro de ahí, al tubo del agua de la Virgen de Lourdes allá, en la gruta de Lourdes en Francia. Es maravillosa, además de que sabe muy bien. Es una de las apariciones más reconocidas de la iglesia y ha sido comprobado de que tiene propiedades fuera de lo normal. Así que tómese toda la que quiera. Cuando uno percibe terremotos y luego al llegar a un trabajo percibe que la persona que uno visita será despedida, ¿esto será un don, sí o no? No necesariamente. No necesariamente. Los sueños, está hablando de sueños, ¿no? Minor, está hablando de sueños, ¿no? Sí, percibe ella, dice, percibe presentimiento. Presentimiento más bien. Cualquiera de nosotros puede tener presentimientos. Y los presentimientos normalmente nos avisan por instinto. Nosotros no somos animales, pero tenemos una parte animal que está muy en contacto con la naturaleza. Y la naturaleza nos habla también, la parte ecológica nuestra, ¿no? Así como los animales pueden intuir que viene un temblor, pues yo puedo intuir que viene algo, un problema. ¿Por qué? Porque siento en el aire que algo está raro. De hecho, el Señor lo dijo, bueno, ustedes que se dan cuenta de que cuando el viento sopla va a ser calor y cuando va a pasar esto va a ser frío, ¿cómo no se dan cuenta de los signos de Dios? O sea, la intuición, el sentido común también nos advierte, y esas percepciones son parte de las cualidades de cualquier ser humano, sin necesidad de ser un don sobrenatural. Padre, quiero tener claro que si hay personas que tengan el don o poder de discernimiento o sanación, que no asisten a grupos religiosos y que se les tachan de brujos, si es positiva la respuesta, ¿cómo discernir para que oren por uno? Ya basta, está muy largo, léemelo otra vez. Okay. Quiero tener claro que si hay personas que tengan el don o poder de discernimiento o sanación, que no asisten a grupos religiosos y que las tachan de brujos. Que despachan. Las tachan, o sea, las señalan. Las señalan, ok. Mire, el problema es que si el don no se desarrolla en la iglesia, ese don puede venir de otra parte, porque el diablo también es poderoso. Y para discernir un don del Espíritu, ese don se da en la iglesia, no se da fuera de la iglesia. Si está teniendo un don o una cualidad y no está en la iglesia, puede ser una cualidad personal potenciada por diversas circunstancias, o puede ser una cualidad dada por otra fuerza que aún siendo poderosa no es la fuerza de Dios, no es la fuerza del Espíritu Santo, será la fuerza del maligno, en algunos casos se da, pero por sus frutos los conoceréis. Última pregunta. Mi pregunta es, ¿qué pasa en el momento de que yo fui concebida y mi papá era casado por la iglesia y mi mamá no? O sea que yo nací en pecado. ¿Qué debo hacer? Todos nacemos en pecado. Leas el Salmo 50. En pecado me concibió mi madre. El pecado lo cometieron sus padres. Y una persona que ha sido concebida en esas circunstancias es inocente de las circunstancias, pero puede padecer por la manera como se llevó el embarazo, por las situaciones en que nació y lo que acompañó su infancia, de profundas carencias emocionales,
profundos vacíos afectivos que tendrán que irse resolviendo cuando la persona crece y entra en razón de cómo fue el comienzo de su vida. Esa persona, pues, algunos lo sufren, otros son muy sanos y eso no tiene nada que ver, pero en muchos casos sí la persona pues, se siente sola, es propensa a la depresión, tiene la autoestima muy baja, y son todas situaciones emocionales y psicológicas. Pero sepa que el pecado no fue suyo, el pecado fue de sus padres, y de que nació en pecado igualito que todos nosotros con el pecado original. O sea, no se agrava esa situación. Listo. ¿Alguna más? Pero eso no significa que nosotros vamos a correr a cualquier evento pentecostal para ir a ver qué pasa. Usted es católico, definido católico, sirve como católico y no tiene nada que buscar en otro lado. ¿Algo más? Mencioné algo hablé de la ortodoxia de la iglesia. La ortodoxia de la iglesia es la sana doctrina de la iglesia, manifestada en los documentos papales y en el catecismo de la iglesia católica. Punto. Tú no estás casado, pero no vives con nadie. Tienes mujercita. Cásate. Si tú vives en concubinato, no te puedes confesar, porque para que haya confesión válida necesitas tener examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir tus pecados y cumplir la penitencia. La tercera es el propósito de enmienda. Tu enmienda sería casarte. Si tú no te has casado, no cumples con el tercer punto para que la confesión sea válida. Aunque te confieses, tú no quedas absuelto. Tú te confesaste y a lo mejor el Padre te absolvió, pero tú no quedaste absuelto porque no tuviste la intención de salir del pecado en el que estás. Ese es el problemita que hay. Tienes que salir. Cásate, hombre. ¿Amas a tu mujer? ¿La amas? ¿Sí la amas o no la amas? ¿Tienes hijos? 2, ya hombre, ¿qué vas a esperar? Cásate y punto. No hay problema. No es un sacramento, o sea que puede ayudar cualquier otro que esté capacitado. Y un ministro de la comunión, si puede dar la comunión, con mucha más razón puede administrar la ceniza. En muchas parroquias se hace porque a veces hay que enseñarles cómo la van a recibir. Y la única forma de hacerlo es con hostias, sin consagrar, para que sepan cómo van a poner la lengüita, cómo sepan cómo la van a tomar, para que se familiaricen con la forma. Pero hay que decirles claramente, no están consagradas. Si no está con nadie, la persona divorciada de la que usted me habla no tiene pareja, está solita. Ok, ¿quién metió el divorcio? ¿Por qué se divorciaron? El esposo se divorció. Ajá. Y él fue el que metió la demanda. Ajá. ¿Y usted me está hablando del esposo o de la esposa, la que va a comulgar? Normalmente, el que padece el divorcio puede comulgar. ¿Por qué? Porque no lo metió, no lo introdujo, no atentó contra el vínculo, dice el derecho canónico. Pero quien metió el divorcio, quien metió la demanda, fue quien atentó contra el vínculo y sí sobre él pesa la carga de haber roto el vínculo y él ordinariamente pues queda privado de la comunión por haber sido quien metió la demanda de divorcio. Por eso es que cuando las señoras ya llegan y me dicen, padre, ¿qué hago? Me divorcio, no aguanto más. Yo digo, ¿usted quiere seguir comulgando? Sí, entonces quédese quieta, no haga nada. Si él quiere divorciarse, allá él, pero no meta la demanda, no meta la demanda. Eso es otra cosa. Hay que analizar los causales, En esa cosa es mejor. Como el tema del divorcio en estos casos es tan amplio, es mejor pues ir al párroco para que él autorice y el obispo pueda incluso emitir un documento donde se permiten separación de cuerpos
para que no haya líos. Entonces, si cada uno decide vivir su vida y pues quieren seguir viviendo una vida cristiana, puedan hacerlo como Dios manda, pues lo mejor que se pueda, buscar lo menos malo y analizar pues las causas que llevaron a esa situación. El párroco es el más indicado y en todo caso el obispo para que les dé las debidas recomendaciones. Dígame. No. Es muy recomendable hacer ayuno y abstinencia los viernes de Cuaresma, pero no es obligatorio. Solo miércoles de ceniza y viernes santo. Puede estar pasando algo en ese estómago. Si es don de ciencia y estás viendo un estómago puede estar siendo sanado. El problema es que usted no sabe si el agua que él puso ahí ya estaba bendecida. ¿Le consta? Y en todo caso, la iglesia suple. Porque si un ateo puede bautizar a alguien con agua corriente, eso quiere decir que también, si lo hace un sacerdote con agua corriente, pues quedó bautizado. ¿Su esposo no está? Ya no le entendí ni papá. Pues claro, si él no quiere, pues allá él. Usted no lo puede obligar. Si usted quiere servir, sirva. Y evangelícelo. Convénzalo. Ensaya, pero cásate. Resuelve esa piedrita en el zapato que no te va a dejar caminar bien. Pues sí, digamos que la iglesia tiene una capacidad en la misericordia de Jesús de suplir esos momentos. Fíjense ustedes, estaban celebrando allí, estaban pidiendo por su papá y seguramente él iba a ir luego allí. Quizá no pudo pensar él que iba a morir en ese momento. El Señor decidió llevárselo cuando estaban orando por él. Podemos pensar que su papá está en el cielo, gozando de la dicha de la gloria eterna, y que tuvo al sacerdote allí cerquita, aunque no pudo llegar, pero estuvo orando por él. Eso es lo que se llama la subsidiariedad de la iglesia. La iglesia estaba allí orando por su papá, la iglesia suple y su papá recibió los auxilios que necesitaba espiritualmente y su papá está salvo en la gloria de Dios.